lo que viste, lo que escuchaste un montón de veces o lo que no tenés ni idea que pasó, nosotros te lo sintetizamos de una manera particular. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a otro resumen más. ¿Cómo te Sony? ¿Cómo va, Domínguez? ¿Todo bien? Todo en orden. No soy Notición. meme. No, por ahora no. Estuviste cerca igual, ¿eh? Zafamos. Estuviste cerca. Lindo programa el de la semana pasada, lindo reel también. Gracias a todos por acompañarnos y darnos ese empujoncito que siempre viene bien. Está bueno sentirse cerca. Tenemos notición para esta semana Sí. porque han pasado muchas cosas, como siempre, en la República Argentina. Pero me parece que la noticia de la semana a sábado 3, 4, ¿qué fecha estamos hoy? 4. 4. Bueno, Los fines de semana me pierden. O sea, yo hasta el viernes que pongo fecha en el trabajo, el viernes a la noche se me resetea el sistema bueno, y ya me olvidé que... podemos confirmar sábado 4 de julio del 2026 que ya tenemos a un nuevo candidato para las elecciones presidenciales 2027, un año y medio, un año y 3 meses rumbo a esas elecciones. El actual presidente, el señor Javier Milei, ha confirmado, o por lo menos declarada su intención de postularse como candidato. Va por la reelección Javier Milei y esa es la noticia de la semana. ¿Cómo no lo iba a hacer si está construyendo el mejor gobierno de la historia? Bien por él por esa declaración. Ahora le tenemos que preguntar cuál es el gobierno, porque en Argentina mucho no lo estamos viendo. Depende de Argentina. Claro, será el error del 99% de los habitantes de la República Argentina o se referirá a un gobierno un poco que queda más al norte del mapa Justo mundial. en el día de la independencia. Justo, ¿está allá? Porque iba a viajar, después yo no le seguí mucho. ¿Está allá? ¿Llegó? ¿Va a ir? La ¿No va a ir? verdad, hoy no supe. Siempre se dijo que sí, que iba a estar. Después, con todas las novedades que se dieron la semana pasada y todo este cambio de gabinete y demás, aparentemente había suspendido el viaje y participaría en un acto en la embajada de Estados Unidos en Argentina. Bien. Por eso yo te pregunté, porque yo no, hay noticias que no sigo, que me pierdo. No, la verdad, puede ser que esté en este momento volando, o sea, todo puede pasar. Pero lo último era que aparentemente no, suspendía el viaje por todos estos cambios que hubo y acto en la Embajada de Estados Unidos acá en Argentina. Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos pocas respuestas, nosotros tenemos la misma información que consumen ustedes, alguna que otra ahí por ahí novedosa, pero no mucho más que eso. Y también saben que somos más de hacernos preguntas que dar soluciones, ¿no? Porque somos habitantes de esta tierra en la que se plantean demasiados interrogantes, no somos menos seguro que no, pero más tampoco que nadie, entonces no nos creemos más que nadie como para andar tirando verdades absolutas, sino que tenemos muchas preguntas. Y hoy, entre los dos, vamos a dejar varias preguntas para que ustedes nos dejen en los comentarios, para que ustedes nos ayuden, para que ustedes se repiensen también, porque no, y se pregunten cómo llega un outsider o así autodefinido, cómo llega un panelista en distintos canales de televisión, una hermana, una señora que se dedicaba al rubro gastronómico, que hasta hace 6 años participaba en los programas de televisión para ver si se podía ganar 1 kilo de alimentos para perro o un televisor de 30 pulgadas, 32 pulgadas. Bueno, ¿cómo se pasa de esa situación de casi ser, hablando de meme, un meme, a primero ser gobierno y luego a considerarse el mejor gobierno de la historia e ir por la reelección? Pregunta, ¿tenemos alguna respuesta? ¿O qué hacemos? No, Porque nos quedan 40 minutos de programa. Bueno, cerramos acá. No, yo creo que está bueno lo que dijiste, de que la idea es por ahí, y nuestra idea, al ser un resumen también y no ser periodistas políticos, por así decirlo, es un poco repensar las cosas que van pasando, dar nuestra opinión, nuestra visión de las cosas que van sucediendo. Y esto no deja de ser justamente también nuestra opinión, o sea, algunas opiniones haciéndonos esta pregunta que le hicimos durante la semana cuando surge esto de Milei va por la reelección, el preguntarnos justamente eso, cómo llega, cómo se construye en tan poco tiempo, porque construir una carrera política, sí, puede llevar, o sea, hay gente que lo ha hecho y lleva años.
de militancia, algunos empiezan en las universidades, bla, bla, bla. Bueno, hemos hecho el programa, si no lo vieron, intentamos que lo vean, hemos hecho el programa de Patricia Bullrich y Exacto. toda su reinvención, ha pasado por absolutamente todos los partidos, ha creado su propio partido, no le tocó, no le quedó candidato por tocar y hoy es un miembro clave de este gobierno. Veremos ahora si, una pregunta que nos hacíamos en aquel programa Tal cual. de Pato Bullrich, veremos qué hace ella, Sí. si va como vice, si va apoyando a Javier Milei o se abre y va mano a mano. Claramente, o sea, la primera conclusión antes de meternos en cómo se construye un Milei candidato, respecto a esto que decís, primero creo que está claro que Villarroel no va a acompañar la Claramente fórmula, no, o sea, claramente están manteniendo una situación ahí que se mantiene por, no sé. No, yo creo que se mantiene por una cuestión de egos, obviamente, pero sobre todo por esto de, en Argentina hay un círculo defectuoso, Mm, ¿no? De esto de, si no sos gobierno peronista no te dejan gobernar, los gobiernos peronistas son progresistas y los gobiernos de sí, derecha destruyen. Hay todo una cosa que mucha tangible, sí, mucha obvio. palpable y mucha otra del imaginario colectivo. Entonces yo creo que es el ego, primero, y segundo, no dar el brazo a torcer, decir, ves que nosotros que no somos peronistas también podemos cuidarnos entre nosotros, no se va Sí, ningún vice, no se baja, como le pasó a Chacho Álvarez, por sí, ejemplo, sí, sí, a sí. los 2 o 3 meses. La relación está rota, no hay diálogo directamente, No, se chicanean en redes sociales, algo muy, muy no adolescente. se hablan en No se presentan en el acá, acto se del dieron la espalda monumento, directamente. No sí, solo no se saludan, sino que se sí. dieron la espalda. Bueno, cuestiones que para mí tienen que ver con el ego, pero está recontra claro que Villarroel Victoria no va a ser Villarruel no candidata, va a no va a ser, pertenecer no, a esta lista, no. de la nueva lista de Milei. Y no, Veremos qué pasa con Burrich. y no la veo a Pato con justamente su ego y también el saber el poder que tiene. Hoy por hoy ella sabe con qué capital cuenta. No la veo relegada a ser una vicepresidenta. O O sea sea, que vos estás poniendo ya hoy, un año y medio después, no, esto es no. A Argentina. ver, Vos yo estás no la. poniendo en tu pensamiento. En mi pensamiento, si tengo algo claro de todo esto, es que Bullrich no va a ser vicepresidenta. Ese título, Candidata a vicepresidenta. O sea, título del para programa. mí, no. Como opinión, recontra título. Entonces, se viene un lindo mapa político en Argentina porque si Milei confirma su candidatura y vos, como también creo yo, considerás que Bullrich no va a aceptar vice, eh, primero vamos a tener una ruptura, una separación, porque es la presidenta del bloque de Libertad Avanza, hoy Patricia Bullrich. Sí, a lo mejor sigue Eh, estando, o sea, sigue Otros ocupando cargos. exacto, Ah, bueno, sin bueno, bueno, bueno. romper con Ahí el está, ahí está. partido. Ahí está. Yo no la veo, o sea, por lo que hablamos Vos también no en la ves ese de momento, vice, no la veo de pero vice. sí la ves en un cargo quizás inferior en nombre, pero con más protagonismo como los que viene teniendo. Sí, pero aparte Porque porque ser vice es muy por grosso. lo que, no, pero lo que hablamos justamente en el programa de que hablábamos de Bullrich, Sí, el son figuras decorativas en vicepresidente tiene Argentina. figura decorativa y figura que rompe, o sea, no hay un vicepresidente a lo largo de los últimos años, siempre tuvo relaciones conflictivas y siempre, o sea, fueron figuras de choque con el presidente. Entonces me parece, y que tenés que estar, para no chocar, tenés que estar en un estado de sumisión, entre comillas, Entiendo, sí, políticamente sí, entiendo, hablando, entiendo. ¿no? Que me parece que Bullrich, no, por personalidad y hoy sabiéndose, porque si hablábamos de la Burrick de años atrás, estaba por ahí en un rol secundario. Hoy Burrick sabe que cuenta con un capital y con un caudal de votos que si quiere puede romper e ir por cuenta propia y le puede hacer frente. Entonces, o veo una ruptura y que ella se presente como candidata, como bueno, ya lo hizo en el 2023 por otro espacio, o si no rompe con la Libertad Avanza, o sea, siendo ministra, siendo senadora, yendo por Buenos Aires, o sea, pero vicepresidenta me parece que es un lugar que no le sienta, Bien, que bien, no me le queda sienta. clarísimo. ¿Y cómo hacemos, a ver si podemos aportar esta misma claridad para comprender, entender al Milei candidato a presidente, al Milei presidente y al Milei reelección? ¿Por dónde Bien, empezamos? vamos a empezar por el Milei candidato 2023, Ujú. cómo se construye. ¿Empezamos tranqui o empezamos con todo? No, vamos a empezar con todo, tranquilo, Ah, sabemos. yo voy a empezar tranqui.
para ir aumentando en... No, vamos a empezar con todo, si no lo perdemos, esta gente es así, hay que darle rápido el premio, si no se nos van. A ver, yo creo que hay muchos factores que confluyen en la construcción de un Milei candidato y de un Milei presidente, o sea, que logra la elección, ¿no? A presidente. Si vos querés que vaya Fuerte al hueso. fuerte al hueso, para mí, fundamentalmente, el rol del kirchnerismo. Por La un lado, decadencia del kirchnerismo, las por malas un lado, decisiones del kirchnerismo. totalmente, o sea, un gobierno de Alberto que es olvidable, o sea, que la mayoría de nosotros quiere borrar de su memoria, como había pasado en su momento con el de la Rúa, o sea, lamentable, con diferencias, obviamente, el de Alberto terminó su gobierno como corresponde, ¿eh? Pero es un gobierno olvidable. Ese tipo, justamente durante el gobierno de Alberto, es donde se produce el mayor desgaste, a mi entender, del kirchnerismo con las mayores internas. Y para mí ahí hubo, como hablábamos el programa pasado que hablábamos de estrategias y demás, yo creo que ahí hubo una lectura, por un lado, bien hecha, pero mal gestionada. Ajá, a ver cómo es. En el sentido de, hablábamos de Cristina líder, ¿no es Sí. cierto? Que el peronismo o el kirchnerismo tenía un líder que es Cristina. Cristina era líder. Cristina supo leer que el kirchnerismo en ese momento estaba atravesando una situación crítica, que había, viste, como en la guerra, cuando vos decís, por ahí la estás pasando mal y decís, me repliego un toque, rediseño y vuelvo. Bueno, yo creo que ella creyó que era un momento como para replegar, solucionar internas y volver más fuertes. En idioma político, no regaló las elecciones, pero no las peleó tampoco. Eso querés decir. No, yo creo que las regaló. Las entregó y para mí la clave de entregar las elecciones fue el candidato que presentaron. Claro, Massa. A ver, cuando vos tenés al ministro de Economía responsable, o sea, no es el único responsable, pero no sos el ministro de Transporte, sos el ministro de Economía. Estás terminando un gobierno con más del 100% de inflación mensual, a la cual no le encontrás la vuelta, repito, siendo ministro de Economía, no ministro de Transporte, y en campaña para ser presidente me decís que cuando seas presidente vas a solucionar la inflación, dentro de 2 meses vos decís, ¿por qué no me la solucionó ahora, papi? En el común de la gente. Esa es la evaluación que se hace, sí, totalmente. Y era algo, o sea, era un signo de pregunta, o sea, hay mucha gente que conozco que literalmente votó a Massa por una cuestión de conveniencia, es decir, de no quiero a Milei en el gobierno, pero sabiendo que Massa no era solución de nada, o sea, todo el mundo más o menos, o sea, no vamos a decir todo porque no vamos a generalizar, pero gran parte te hacía un poco de ruido en la cabeza. Y si vos pones a esa persona más allá de los antecedentes de Massa, o sea que Massa no es una figura tampoco. No, y además no nos olvidemos, perdón la interrupción, pero no nos olvidemos que Massa como pato ha saltado de partido a partido, Por eso, había no es de manifestado ellos. en un momento que el kirchnerismo nunca más, que no iba a estar transando, vamos a Tal decirlo cual. así, Sí. con el kirchnerismo, y después de buenas a primera aparece Como ministro como de ministro Economía. de Economía, Tal ¿no? cual. Y es una persona que, vamos a ser sinceros también, primero, no es un político de raza, es una persona inventada, es a través de un barrio, una ciudad donde él comienza su exposición, pero a nivel nacional nunca midió bien. No, Nunca le dio, no es una nunca persona que te tuvo genere. diferente Macri, por ejemplo, Sí. que Macri siempre estuvo alto. Toda crítica que vos le puedas hacer a Macri, seguramente vamos a conseguir, pero Macri siempre fue alto, siempre fue Sí. empresario recontra multimillonario, rodeándose, codeándose con los políticos más importantes del mundo, presidente de uno de los clubes más importantes de Sudamérica y por qué no de Latinoamérica y el mundo, jefe de una de la Sí. provincia más importante, De la que decide, ¿sí? define de la gran que parte de las define las elecciones. elecciones. Porque... Bueno, entonces siempre estuvo
rodeado de poder. Ujú. Massa no. El poder que tuvo, porque lo tuvo, fue chiquito. No, Fue chiquito, no fue y aparte es una fuerte. persona que justamente relacionado con eso que decís dentro de muy ahí en Tigre, digamos, o sea, Sí. muy localizado, justamente eso es lo que hacía la escasa representatividad, o sea, uno no llegaba a identificarse. Ojo, si vamos al caso, cuando Néstor llega al poder, también era gente que Exacto, venía de Santa Cruz, no lo exacto. conocía, la mitad del país no lo conocía, La o sea, no diferencia es que el contexto era 5 presidentes en una semana. no, y la diferencia también era el carisma. Ah, no, pero O digo, sea, el desconocimiento sí, de sí, ese sí. momento era nos impusieron, a Puerta tampoco lo conocía, al Adolfo tampoco lo conocíamos, ¿era Adolfo o Alberto que estuvo No, Rodríguez? Adolfo. Adolfo, ¿no? Adolfo. Bueno, a Puerta no lo conocíamos, al Después Alberto Adolfo, fue candidato, pero claro, en ese momento de los 5 de la semana el, trágica fue el el Adolfo. conocido era Dualde, Sí, que fue el que termina armando toda la maquinaria sí, política peronista y la aparición de Kirchner. Pero nos fuimos a la mierda, como sí, sabemos sí, sí. hacerlo nosotros. Volvamos al Volvemos origen. para acá. Vos decís que una de las responsabilidades más grandes en esto de la reelección, primero la presidencia y luego la reelección de Milei, es el descalabro kirchnerista. Sí, y te decía, de estrategia, que buena lectura, mal gestionada, porque, como decíamos también en el programa anterior, las internas, lejos de solucionarse, hoy están más vivas que Ujú. nunca. Entonces, me parece que, no sé si el kirchnerismo tiene una solución para la elección que viene. Entonces, me parece que a lo mejor ese intervalo que se pensó de decir, bueno, nos tomamos 4 años, solucionamos todos los problemas internos, nos rearmamos y volvemos más fuerte. No Sí, sé si se va a dar en esta próxima. Capaz que tengamos que esperar 31. y no le veo mucha solución rápida como están las cosas en este momento. Por otro lado, saliendo de la parte de responsabilidad del kirchnerismo, otro factor muy importante para mí es el ánimo social. O sea, la gente estaba y está cansada de la política en general. Se ve en cada elección. No, El bajo porcentaje de votantes. sí, o sea, Sí. estamos festejando el 60% del padrón, o sea, que era algo que en un país donde tenemos una democracia joven, donde recuperar la democracia, no es que estamos hablando que venimos de una tradición, o sea, 50 años atrás teníamos una dictadura, no sabíamos, o sea, no podíamos votar y llegó a tanto descalabre de la política general, hicieron tanto desastre, como decimos siempre, que llevaron a que la gente hoy esté totalmente cansada y no vaya, no concurra a las urnas, básicamente. Y en ese escenario de cansancio, Milei tiene un discurso en donde dice que viene a combatir a esta casta que en ese momento él te vendía, la casta era la vieja política y todo de cosa. Hoy con el diario del lunes, Permitidme dudar. permitime dudar, o sea, me parece que más casta política que Menem Que los y Menem, que el por apellido Menem. eso, que el Sí. apellido Menem y lo tenés metido ahí adentro, un Caputo, una Bullrich, Sturzenegger. Sturzenegger, o sea, Es una linda ensalada, ¿no? Es lo ahora peor, Santilli, o sea, tenemos, es lo digamos peor que de los 90, con lo peor del PRO, con lo peor de donde no sé tenés dónde le ponemos a Santilli, porque también fue peronista en su todo hizo, momento. hizo como la pata, más o menos. Bueno, a ver, Por eso es entonces, con el diario del lunes, claro, estamos, pero en ese momento, ese discurso, o sea, en una, repito, en una sociedad que estaba cansada de la política, escuchar a alguien que viene de otro ámbito y te dice, yo vengo a combatir todo esto, y tenía un cierto agrado, si se sí, y a quiere. lo sumo vos decís, ¿qué más podemos perder? Bueno, y ahí es donde entramos al punto número 3, me parece. En el que más podemos perder son estas tratativas, son estas alianzas de apoyo, porque vos, cualquiera de nosotros dos, cualquiera de ustedes que están viendo este programa, no puede decir mañana me voy a postular como presidente sin un aparato No, no. político, un aparato económico y un aparato de apoyo de muchas Sí. áreas, de muchas disciplinas.
las judiciales, las económicas, las empresariales, y yo creo que a Milei, por un lado, lo fueron tanteando, lo fueron midiendo internamente, en algún momento pasó de ser un loquito a un puente. Che, este nos va a permitir hacer un montón de negocios, vamos a dar una mano. Y también hoy, creo que Milei, como le gusta tanto y él tan admirador de toda la cultura estadounidense e inglesa, también hoy está ni más ni menos que la situación de poner en venta prácticamente a Argentina, esto que decíamos antes, ¿qué más podemos perder? Bueno, estamos perdiendo y vamos a seguir perdiendo un montón de derechos, un montón de territorio, un montón de empresas, un montón de fábricas, como vos lo padecés día a día. Entonces, ahí también es donde quizás a mí me da un poco de duda dónde estamos parados nosotros dentro de nuestra responsabilidad, nosotros como sociedad, de decir, ya estamos viendo lo que está pasando en este gobierno al cual todavía le faltan 1 año y 3 meses. ¿Puede Argentina soportar, porque eso es lo que le pasa al 99% de los argentinos, ¿puede Argentina soportar 4 años más de estas políticas de vaciamiento? Yo lo que creo, como bien decías vos, una cosa de lo que hablábamos es cómo llegó y otra cosa es justamente una persona, un outsider que no tenía estructura. Hay cuestiones, o sea, hay distintos poderes que le aseguraron esa gobernabilidad. Por un lado el PRO, que para mí fue totalmente funcional desde el mismo momento que le permitió, exacto, que le permitió llegar la alianza de Macri, más allá de que ahora Macri se distancie, pero si no fuese por él y por expresar su apoyo no ganaba las elecciones. Volvemos otra vez a poner un nombre propio. El apoyo es con un nombre propio. Tomá, te doy a mi candidata a presidente. Tal cual. Bullrich fue ¿Sí? la señora que se orinaba encima para no repetir Sí, lo que decía Milei. Era la señora que se orinaba encima en la previa de las elecciones, sí, según Milei. Y en una reunión privada entre Macri, Bullrich y Milei, tomá, para ganar, claro, para ganar las elecciones, tomá pato, y ganó las elecciones. Sí. Entonces el PRO obviamente es responsable. Sí, y por otra parte esto que decís vos que obviamente es mucho más profundo y por ahí lo podemos desandar en algún otro programa, pero el gran apoyo que tiene del gobierno estadounidense, que seamos realistas, Estados Unidos no te apoya porque le caes bien. Estados Unidos apoya a aquel que le puede sacar algo, o sea, tenemos el caso más reciente de Venezuela, para no nombrar otros de la historia de Estados Unidos, en donde se embanderan atrás, repite como lo dijimos en su momento, no defiendo el gobierno de Maduro, era una dictadura para nada, pero se embanderan atrás de salvar a un pueblo de una política que según ellos retrasa, bla, 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 bla. Todo el mundo esperando el discurso de Trump y cuando Trump llegó dijo, por petróleo, chicos, o sea. Y en este caso, repito, no vamos a ahondar mucho, pero durante la semana pasada, mientras nosotros estábamos con el Adorni Gay, si se va, si esto, si lo otro, bla, 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 entraron en el Congreso una serie de medidas que son preocupantes. Porque por un lado tenemos la modificación de la ley de tierras, tenemos, dentro de eso está la modificación de la ley del fuego, ya tenemos sancionada la ley de glaciares, tenemos también la modificación de la ley de sociedades, donde se permiten generar y crear sociedades 100% manejadas por inteligencia artificial, o sea, recurso humano nos vemos. Y por otro lado, esta cosa media rara de ingreso a lo que se llama la Pax Cívica. Un grupo creado así de países. ¿De qué se trata? Un grupo viene justamente hablando en latín, Pax, paz, sí. Sílica viene de sílice, de donde se obtiene el silicio, material fundamental para todo lo que es crear robótica y todo lo relacionado con inteligencia artificial, los chips y demás. ¿Con qué se relaciona la Pax Sílica? ¿Qué asegurás vos pertenecer? Porque no es, ay, somos un grupo de amigos, qué tal, qué sé yo. No. Lo que estamos asegurando, perteneciendo a ese grupo, es proveer a Estados Unidos de los recursos necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial. Argentina tiene mucho litio, Argentina tiene mucho agua dulce.
¿sí? Estamos regalados, como se dice. El tema, claro, Somos la famosa feria americana. cuando nos preguntamos pilas de veces que lo dijimos y lo escuchamos ya decir de nuestros viejos, Argentina con todos los recursos que tiene, ¿cómo no sale adelante? Porque básicamente los entregamos en bandeja, Así no se sale así adelante. regaladitos. A ver, ¿viste cuando Colón llegó a América? Que te enseñaban todo, te decían, y pobre, los pueblos originarios los engañaron con espejitos de colores. Por lo menos le dieron espejitos de colores. A nosotros nos engañan y nos sacan. Nosotros estamos entregando todo a cambio de tener una buena relación con el FMI, porque esa es la cosa, a cambio de le voy a pedir plata, o sea, generar más deuda, Claro. porque no es que el FMI no está dando plata y te la perdona, no, el FMI te la va a Lo cobrar. último fueron de 5.000 millones, ¿no? 5.000 millones cuando Messi metía el gol en el partido contra cosa. Contra Argelia, contra Jordania, pues sobre todos los partidos. Eh, Alguno de los el no segundo, importa. Argelia fue Sí, no, el segundo fue con Austria. bueno, con Austria. Ahí, entonces no metió goles, o sí. Porque Hizo tres con Argelia, erró un penal con Austria, pero hizo 2 goles. Bueno, en uno porque fue cuando Toto Caputo lo saludaba y le decía qué contento que estoy, y al mismo tiempo estaba contento porque estaba firmando los 5.000 millones. Exactamente. Que vaya a ser decisión para Argentina. Son 5.000 millones, bueno, ahí está. Después lo chequeamos. Y, o sea, lo estamos dando, repito, para tener una buena relación con el FMI, o sea, para generar más deuda y nada más. Y a cambio de que a este buen hombre sea feliz cuando cuenta un chiste y se lo festejen, porque es lo único que tiene Estados Unidos, o sea, es ir, dar una charla o salir a hacer el show con la motosierra, contar 3 chistes malos y que Trump lo aplauda, que, a ver, es el bufón del rey. Yo no sé si él es consciente de eso. No creo que sea consciente. Es esa cosa, viste, que vos decís, ay, necesito el aplauso, y como todo el mundo me aplaude, dice, ay, qué copado, todo el mundo me quiere. No, sos funcional. No, según el círculo. Cuando nos terminan de saquear. El círculo cercano de los que se dedican a la política hablan de que Milei es muchas veces manipulado por las personas que están detrás de él, estos nombres que vos decís, Caputo, Sturzenegger, los Menem, Sí. y Milei se entera o le hacen esto de, che, vas a recibir el premio a la campera más brillosa de los presidentes en la historia, y él va recontento, es un estandapista frustrado, es un showman frustrado, y es una persona que capaz lo abrazara un poco de chico, no sé, pero él necesita eso, ¿no? Necesita la ovación, necesita el aplauso, y como vos bien decís, en Estados Unidos lo logra, y mientras tanto Estados Unidos, que fuman abajo del agua, te roban todo. A ver, es una persona a la que, pobre, porque en eso no le festejaban los cumpleaños de chicos, ¿sí? O sea, tuvo que soplar la vela de una torta a los 50 años y sopló la bengala, ¿sí? Mi sobrino de 2 años sabe que no hay que soplar una bengala. Entonces, ese muchacho, cuando ese muchacho es presidente de Argentina. Es presidente de Argentina y se sienta en un auditorio donde tiene gente que está haciéndole así y que le sigue el jueguito, porque, repito, le conviene, porque vienen a saquear todos los recursos de Argentina, y el muchacho sigue pensando que lo quieren y que se va a sentar al lado de Trump mañana y sacándose la fotito como la tiene, iba a decir fotografiada, autografiada, y para él lo mejor que le pudo pasar en la faz de la tierra. Pero bueno, seremos colonia yanqui, ¿viste? Vamos pasando de colonialismo en colonialismo, va mutando. Antes éramos el granero del mundo, ahora seremos la reserva de litio y agua dulce del mundo. Sí, vamos, y seguiremos entregando recursos. El Super Rigi también de todas esas medidas. Nosotros que nos burlamos tanto futbolísticamente de Uruguay, que le decimos provincia, nosotros vamos a terminar, y esto no es una burla ni chicana futbolística, ojalá fuera algo futbolístico, que por lo menos es un deporte y se termina, ganar, perder y va a tu casa y no pasa nada. Esto es mucho más grave, esto es mucho más importante, pero nosotros, no en broma, sino en serio, vamos a terminar siendo un estado de Estados Unidos. ¿Sí? Ya lo somos en realidad. A ver, si querés ser generoso, cuando terminen de sacar, va a pasar lo mismo que hace Estados Unidos con cualquier país que va. Cuando agota el recurso natural, se va y que te acompañe Dios. Y acá va a pasar exactamente lo mismo. O sea, cuando se agote el litio y se agote el agua dulce,
nos vemos. O vos te pensás que te van a decir sucursal de Estados Unidos. Arreglate como puedas, querido. Y ahí después vamos a empezar a decir, qué raro que Argentina terminó así con los recursos que tenía. Y bueno, fíjate las leyes que se Bueno, sancionan. yendo 36 años para atrás, no, no pasa nada con los ferrocarriles, no, Mm, no pasa nada con YPF, no, no pasa nada con aerolíneas. Hoy hay cientos de pueblos desiertos, cientos de lugares que ya no existen en Argentina, millones de personas sin laburo desde sí. aquella época hasta hoy. Pero en ese momento, en esa época, no, bueno, porque el ferrocarril hoy No, porque hay pasa por que, otro si lado, viene hay que de afuera, no, y modernizarse. porque aparte lo que viene de afuera siempre es mejor, viste que nosotros tenemos esa cosa de esa admiración Sí. o sea, de Yankee hoy por hoy, antes era más Europa, hoy lo tenemos con el Yankee, viste, no, porque si viene de Estados Unidos, seguro que es mejor que nosotros, entonces entregamos, ¿me entendés? Porque, y como te digo, o sea, lo hablamos también en este programa, tengo un particular en Cono, con la figura de Peter Thiel. ¿Sí? O sea, El todo es, ciberseguridad. exacto, todo esto es funcional, o sea, todas estas medidas son funcionales. A Peter Thiel, ¿con qué trabaja? Con inteligencia Claro. artificial. Entonces, yo me acordaba que en su momento cuando sale el proyecto Genoma Humano, ¿sí? Que se mapea el genoma, una de las grandes preocupaciones y los debates éticos que hubo incluso dentro de la propia medicina era, a ver, ¿hasta qué punto esto va a llegar? ¿Sí? Porque lo mapeamos para tratar de disminuir las enfermedades genéticas con todo lo que eso Lo del significa. genoma humano era la clonación de la oveja Dolly. Parte, sí, era a través del proyecto Genoma, pero después empezó el otro debate, decir, bueno, si tenemos esa posibilidad y si conocemos el genoma, hay posibilidades de manipular genéticamente, lo que se decía, ay, yo quiero tener un hijo rubio de ojos celestes. Miren la película Gattaca, que es muy buena, es del año de allá, de los 2000, pero bueno, es un ejemplo de lo que pensaba la sociedad acerca de lo que se podía llegar a hacer con la manipulación genética, que repito, fue un debate ético dentro de la misma ciencia que luchó por mapearlo, ¿no es cierto? Y hoy tenemos un tipo que te dice que básicamente el hombre es defectuoso y tiene que ser reemplazado por robots, porque lo que quiere él es eso, o sea, el hombre, Sí. para Peter Thiel, el hombre es defectuoso biológicamente, psicológicamente, moralmente, o sea, y quiere reemplazarnos por modelos automatizados, por robotitos que hagan, que funcionen, que esto y lo otro, y nosotros le estamos haciendo una estatua en Plaza de Mayo, porque le estamos rindiendo, haciendo reverencia a Peter Thiel. Entonces, son esas cosas, viste, de momentos, como decís vos, de la sociedad, que vos decís, ¿qué nos pasa? ¿Por qué en un momento algo te genera y vos decís, no, repensemos esto, porque no sé hasta qué punto está bueno, y después, Y hoy sí, vamos todo con IA, dale para adelante, todo dale para... ChatGPT, ¡Claro! mi No ChatGPT, servimos para nada. mi pareja, mi psicólogo, Tal mi cual. cocinero, y después, cuando caes, si alguna vez caes, te das cuenta, mirás hacia el costado y está absolutamente solo, vacío de alma y de recursos. No, Todo, no no te queda te más encontrás nada, sin nada. no te queda más nada. Pasando limpio entonces, ya para cerrar, reelección de Javier Milei, por lo menos él así lo anunció desde su propia expresión. Después seguramente estará la parte judicial, la parte legal, la parte de las Hay un fichitas. par de cosas ahí en el medio que hay que ver. Hay que ver Libra, ¿sí? Sí, sabemos que igual Que mientras no va a alguien pasar esté en el nada, pero bueno, gobierno, hay algunas cuestiones sí. que hay que resolver. Y lo fundamental, para mí, mientras no haya una oposición, no No, él va a veo estar mucho. tranquilo. Ahí va con el resumen, hablando del resumen, hacemos el resumen del resumen, el resumen de nuestro propio programa. Digo, Milei se anima, ¿por qué? Porque la oposición es inexistente, porque el kirchnerismo no sé si es inexistente, pero está fraccionado, está fragmentado, está prácticamente desaparecido en acción. No me animo a decirlo todavía inexistente porque las figuras están, los Sí, nombres están, lo que pasa es que no se ponen de acuerdo, porque cuenta con la connivencia de jueces, de empresas, sobre todo empresarios extranjeros, de políticos argentinos, sobre todo Mauricio Macri y toda la gente de su entorno, y porque además hace el juego exterior. totalmente. Un juego exterior que en este caso el protagonista no es ni más ni menos que Estados Unidos, que más allá que perdió el brillo aquella de la potencia norteamericana de los 80 mano a mano con Rusia,
Hoy Hoy quizás está con Chile. menos que China, menos que Rusia, pero viste como dicen, no, hazte la fama y échate a dormir. Estados Unidos sigue estando ahí dentro de los países más importantes del mundo. ¿Y cómo se recobra el poder? Y agarrando recursos que vos no tenés. Lo dijiste vos, cada guerra que generó Estados Unidos es por petróleo, es por terreno, es por territorio. Y con Argentina pasa lo mismo, buscan recursos. Entonces, yo no veo fallas, aunque no esté en absolutamente nada de acuerdo, no veo fallas en la lógica de Milei de presentarse en una reelección porque tiene todas las Sí, cartas en la mano y todas son buenas. totalmente, Todas son totalmente, buenas. totalmente. No, no hay oposición, como decíamos, no hay alguien que en este momento uno pueda visualizar como oposición. En lo que se cuestionaba en el 2023, que es cómo garantizar la gobernabilidad de Milei, No pasó porque todo lo hoy que está decían, garantizado, o sea, lo que acabas de decir vos, tiene el apoyo de propio en ese momento, como lo dijimos pilas de veces acá. No, porque no le van a votar nada, sabemos que en el Poder Legislativo salió todo a favor, todos los apoyaron, le dirán sectores dialoguistas, yo sigo con mi término de acomodaticios, o sea, no voy a salir de eso. Eh, Así que tiene el poder, o sea, el poder ejecutivo lo detenta él, obviamente, el legislativo lo tiene a favor, ¿sí? El judicial, el poder judicial en Argentina siempre fue favorable al siempre gobierno de oficialista. turno, o sea, Siempre, siempre la fue así. justicia es siempre oficialista. Y como decís vos, tiene el apoyo de Estados Unidos, que hoy está en estamos en una nueva guerra fría, por así decirlo, con China, o sea, en el sentido comercial, porque la Sí. guerra se pasa por ahí. Y justamente porque viene o porque busca la Argentina, esto que comentaba antes, me había quedado pendiente con lo del Pax Sílica, que no sé, justamente es, le aseguro los recursos de Estados Unidos y se los niego, o sea, la prohibición está de dárselos a China, estamos en ese nivel, ¿sí? O sea, el acuerdo es ese. Eh, entonces tenés el apoyo de una potencia, apoyo, repito, no gratuito, no porque no le caiga bien, pero tenés que, como pasó y quedó demostrado en las elecciones de medio término, o sea, las elecciones estaban perdidas y desde Estados Unidos se puso plata, se liberó el bolsillo, porque te permitió acomodar un poco la economía en esa franja, y las elecciones dieron vuelta. Entonces, me parece que está Muy claro. más que allanado Sí. el camino para una reelección. Muy claro, muy claro. No sé si te dimos alguna solución. Sí creo, y sin pecar de soberbios, sí creo que a las preguntas que teníamos planteadas para este programa las respondimos a todas. Si son de tu agrado o no son de tu agrado, ya ahí ya no llegamos. Para nosotros no son agradables las noticias, no comulgamos con la idea de este gobierno, tampoco comulgamos con la paparruchada del kirchnerismo, sobre todo lo que está haciendo ahora. No vemos muchas buenas noticias para compartirte, sí vemos estas noticias que son reales, que son tangibles y que las compartimos, las sintetizamos y las compartimos de una manera recontra subjetiva. Podrás estar de acuerdo, podrás no estar de acuerdo y de eso se trata, por eso te invitamos a que participes, a que nos dejes tus comentarios, a que nos propongas también qué tema crees que le pifiamos, porque capaz que esta semana vos creías que el tema más importante era X. Aceptamos sugerencias también en los comentarios para que tratemos diversos temas políticos que pasan en la semana. Argentina es un país que no descansa, Argentina es un país que no duerme, Argentina es un país que generalmente no tiene demasiadas buenas noticias. Lo que buscamos acá nosotros es, entre preguntas de algún chiste, alguna idea y la subjetividad, hacer un poquito más ameno el sábado. Esa es la idea. Esperamos estar a la altura de lo que vos buscás también. Te invitamos a que te suscribas si todavía no lo hiciste y nos vamos a estar reencontrando el próximo sábado a las 19. Masoni, como siempre, un placer. Cuídese. Igualmente, Domínguez.